Buenas tardes, mi cariño las saluda y los saluda. Así reciben los indios guane de una pequeña población de la cordillera de los Andes, en Colombia, en donde mi esposa y yo tenemos ludoteca para 200 niños, tenemos un taller de oficios, de 14 oficios de los antiguos indios guane para enseñar a comunidades paupérrimas en forma gratuita. Desde cuando dejé el gobierno de Colombia, hace ya 25 años, me dediqué a actividades puramente educativas y académicas, a la niñez, a un museo de niños, a varios sitios de educación de niños en Colombia. He accedido a venir a este foro por el prestigio del foro, por la capacidad de organización y de dación de Tor y de sus colaboradoras y colaboradores, y porque han participado en él personalidades que han arriesgado su vida para buscar la libertad, como el presidente Javel, como el presidente Valencia, y personalidades tan fascinantes como Gasparov. Todos los que estamos aquí nos oponemos a la opresión, a la tortura, a la detención arbitraria, a la tiranía y a los sistemas totalitarios. En América Latina vivimos, ustedes lo saben, largas épocas de dictaduras que afortunadamente han sido superadas en la mayoría de los países. En el caso de Colombia, hemos tenido una sólida tradición democrática que solamente se interrumpió en el último siglo, entre 1953 y 1957. En ese entonces yo luchaba por un sistema político abierto y tuve la interesante experiencia de ser encarcelado 14 veces. Al llegar al gobierno, con un grupo de sociólogos de América Latina, encontramos que los movimientos de alzados en armas obedecían a factores o agentes subjetivos, los guerrilleros, los tupamaros, y a agentes o actores objetivos, la desnutrición, el analfabetismo, la dependencia externa. Y entonces me propuse dar respuesta a los agentes subjetivos o personales, recobrándole el poder a la palabra, dialogando, y a los agentes objetivos, dedicando el presupuesto de mi país, el presupuesto general de la nación, fundamentalmente a la educación, a la desnutrición, a la rehabilitación de las grandes comunidades deprimidas. Así fue como fuimos resolviendo las causas subjetivas y las objetivas. Permítanme una referencia autobiográfica. Nací en 1925 en una casita campesina del municipio de Amagá, pequeña población de Colombia en plena cordillera de los Andes. Mi familia era muy pobre y se dedicaba a la arriería o transporte de carga con 4 mulas propias y 4 ajenas. Y como peones trabajábamos en actividades agrícolas relacionadas con el cultivo del café. Por el subdesarrollo, mis padres tuvieron 22 hijos. Y también por el subdesarrollo murieron 17 de esos 22 hijos. Siempre que dije a mi madre, que murió muy joven, la habíamos enterrado prematuramente, no de tener tantos hijos
como de enterrar tantos hijos. Lo anterior muestra que no soy un profesor cabeza blanca, sino más bien un sobreviviente. Estas experiencias me hacen pensar que el profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, mi amigo, tiene razón cuando afirma que el desarrollo debe ser visto como un proceso que aumenta las libertades políticas, económicas y sociales de los individuos. Sin un mínimo de ingresos y sin facilidades de salud y educación, es muy difícil que un ciudadano pueda ejercer sus derechos. Me correspondió crecer en un ambiente de violencia política. Los partidos históricos, el conservador y el liberal, eran no dos partidos, sino dos odios heredados que hicieron que en mi infancia recibiera becas de estudio o me las quitaran, solamente por razones políticas. Por esas razones políticas tuvimos que huir del pueblo sin poder regresar, desplazados por la violencia política. El sectarismo, queridos amigos, enturbia la mente y lleva al sacrificio de todo buen gobierno. Por eso desde la más temprana edad he tenido pasión por la búsqueda de la paz, a fortiori, y de la reconciliación entre los seres humanos, no solamente en mi país, sino en países de América Latina. En el fondo, sigo siendo un campesino desplazado que quería ser tipógrafo, poeta y librero. Un librero que llegó a ser presidente, maestro y un periodista, un ser untado con la tiza de las aulas y con la tinta de los talleres de imprenta, un escribidor y hacedor de libros, pasión que he transmitido a mis hijos, un sociólogo y un letrado en trance de conseguir un mandato del pueblo, siempre un hombre de palabra y un hombre de palabras, que tuve la fortuna de nacer sin fortuna, por lo cual desde niño fui el feliz director de mi propia orquesta y fui un ávido y festivo estudiante proletario que pasaba días sin comer, que dormía en parques y estudiaba en libros prestados para hacerse abogado, profesor de leyes, de letras, de griego y de latín, un ser a quien, como dijo algún día Gabriel García Márquez, mi paisano, fue un poeta a quien el destino le impuso la penitencia del poder. Todo aquello sin el menor acto de sectarismo y que apenas llegó al gobierno, trabajó por la paz tenazmente. Dejó el gobierno y se dedicó a buscar la paz, bienestar y educación de la niñez y la incorporación de las comunidades indígenas al desarrollo. Debe uno negociar con los opositores, incluyendo a los que han escogido la lucha armada y la violencia como instrumento de las actividades políticas. Esta es una pregunta compleja y creo que no se puede dar una respuesta absoluta. Como lo señala el profesor Nukin de Harvard, depende de las circunstancias específicas. Él considera que Churchill tenía razón al no aceptar una negociación con Hitler, pero felicita a Nelson Mandela, y yo lo aplaudo, por haber llegado a un acuerdo con sus opresores. Comparto este enfoque. En mi caso personal, inicié un proceso de negociaciones con las FARC y con el M-19 y participé en los procesos de paz en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua.
todos cuyos dirigentes de izquierda, algunos en el poder, son mis amigos. Permítanme unas reflexiones al respecto, empezando por la metodología. En el Palacio Presidencial de Bogotá, cuando llegaban los guerrilleros de Centroamérica con representantes de los gobiernos, yo los instalaba y dejaba a mis edecanes al pie de la puerta para que me avisaran si no escuchaban hablar y aún gritar, porque quería decir que se había agotado el poder de la palabra, el poder del lenguaje. Al iniciar mi gobierno, en agosto de 1982, pude percibir que la mayor parte de la opinión colombiana apoyaba un proceso de paz con los insurgentes. En ese momento la guerrilla defendía un proyecto político de extrema izquierda, pero todavía no era considerada como organización terrorista. El Premio Nobel de Medicina, François Jacob, decía que nada causa tanta destrucción como la obsesión de una verdad que se considera absoluta. He tenido siempre la convicción, quizá de maestro, de que un sistema político abierto debe permitir el análisis de diversas perspectivas y debe estimular el diálogo colectivo en busca del bien común. Yo nunca pretendí tener el monopolio de la verdad, entre otras cosas porque en materias políticas, económicas y sociales, lo he enseñado como profesor, no hay verdades absolutas. El proceso de paz que impulsé entre 1982 y 1986 tenía como uno de sus propósitos deslegitimar la violencia como instrumento de lucha política y de cambio social. Uno de mis libros se llama precisamente Cambio, Cambio, Cambio. 3 veces cambio, por la vía de los hechos, no de la violencia. Y uno de los resultados más notables fue el acuerdo firmado en marzo de 1984 por mi Comisión de Paz y las FARC. Las FARC iniciaron un cese al fuego y apoyaron la creación de un partido político, la Unión Patriótica. Yo como presidente les ayudé a formar ese partido político como rampa de empalme en la situación guerrillera anterior y la incorporación a la vida civil. Mi gobierno tomó toda clase de medidas para combatirlos y en ese proceso, fue asesinado uno de mis más valientes colaboradores, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Fue asesinado el ministro o secretario de la Presidencia, Alfonso Ospina. Y lo fue mi hermano, que era profesor universitario y magistrado. En algún momento, los secuestradores de mi hermano me enviaron un ultimátum para que pusiera en libertad a unos terroristas y si no, mi hermano sería asesinado al día siguiente. Esa noche salí por la televisión y dije, estoy escribiendo el pequeño discurso que pronunciaré mañana ante el cadáver de mi hermano, pero no se cede ante el terrorismo. Surgieron bandas criminales y grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes, y estos agentes sacrificaron a numerosos miembros del nuevo partido político, de las FARC, dándole un golpe fatal al proceso de paz. Con el M-19 también se adelantaron negociaciones, y después de muchos tropiezos y dificultades, incluyendo la toma violenta del Palacio de Justicia, este grupo se reintegró algunos años más tarde a la sociedad civil. En ese momento me visitó el comandante del M-19 que había sido protagonista de la toma del Palacio de la Justicia, el comandante Pizarro. Un periodista le preguntó, si usted
comandó la toma del Palacio de Justicia, ¿cómo está visitando al presidente Betancourt? Y él contestó, es que estábamos muy inmaduros, pero Betancourt fue el que abrió el camino. Estamos recorriendo ese camino por él. Nunca negocié con el terrorismo, porque era tanto como negociar con el delirio, con la insania, con la locura. Y yo creía en el poder de la palabra. Estos principios de reconciliación y de búsqueda de la paz inspiraron la creación del grupo de Contadora, por mi iniciativa, compuesto por los gobiernos de Colombia, Panamá, México y Venezuela. En Centroamérica en ese entonces se estaba jugando un nuevo episodio de la Guerra Fría que afectaba todo el hemisferio occidental. Tuve la oportunidad de discutir sobre este proyecto con numerosas personas y organizaciones, entre ellos la Comisión Kissinger, la Comisión Europea, el Secretario General de Naciones Unidas, el presidente Reagan, el rey Juan Carlos de España, el presidente Mitterrand y su santidad Juan Pablo II. Sobre estos temas me visitaba con frecuencia el joven presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien jugó un papel protagónico fundamental y recibió el Premio de la Paz. En 1991, las Naciones Unidas me solicitaron liderar la Comisión de la Verdad en El Salvador, cuyo propósito fue investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado de 12 años que padeció ese país. Me acompañaron un profesor alemán que estuvo en campos de concentración, Thomas Burgenthal, y el ex canciller de Venezuela, Reinaldo Figueredo. Y entre los tres preparamos un informe para Naciones Unidas después de recibir testimonios de más de 2.000 personas. Ese informe lo fuimos a presentar a Naciones Unidas en Nueva York y en él condenábamos a los Estados Unidos, concretamente, sin eufemismos. Condenábamos al ejército de El Salvador y condenábamos también a los militares. Con Daniel Ortega participé en busca de la paz en Nicaragua y con un grupo de Suecia por la paz en Guatemala. La violencia tiene altos costos económicos. Que nos lo pregunten a los colombianos. En 30 años hemos perdido millones y millones, 1.500 millones de dólares por año. Se genera con la violencia un ciclo negativo en el cual la pobreza, la debilidad del Estado, la corrupción y el desempleo agudizan el conflicto. Al terminar mi gobierno, decidí dedicar el resto de mis días ya no a la política electoral, sino a la política de la educación, a la política de la niñez, a la política de la cultura. Quiero agregar, señoras y señores, que sin libertad de expresión y sin prensa libre no hay buen gobierno. Cuando fui presidente de Colombia, en un congreso de periodistas, afirmé que prefería una prensa desbordada a una prensa censurada, que jamás tendría una prensa censurada. Sin libertad, queridos amigos, no hay desarrollo, no hay paz. Y sin paz no hay desarrollo. Cuando
comenzamos a recuperar la paz. Empezamos por incorporar a plenitud grupos indígenas a los cuales les llevamos el respeto a sus identidades y las posibilidades de educación sin ninguna limitación. He aquí pues un presidente cuya obsesión fue la paz y un expresidente que peina canas y cuya obsesión sigue siendo la paz. Muchas gracias.